Anton Chejov, Cuentos imprescindibles. Enemigos. Pasadas las 9 de una oscura noche de septiembre, al doctor Kirillov, médico de distrito, se le murió de difteria su hijo único, Andrei, de 6 años. Cuando la esposa del doctor se dejó caer de rodillas ante la camita del niño muerto y se apoderó de ella al primer acceso de desesperación, en el vestíbulo sonó bruscamente la campanilla. Con motivo de la difteria, ya por la mañana había hecho salir de la casa a toda la servidumbre. Fue a abrir la puerta el propio Kirillov, tal como iba, sin chaqueta, con el chaleco desabrochado, sin secarse el rostro mojado por el llanto ni las manos quemadas por el ácido fénico. El vestíbulo estaba a oscuras, y del hombre que acababa de entrar solo se podía distinguir que era de mediana estatura, que llevaba una bufanda blanca y que tenía un rostro sumamente pálido, tanto que su aparición hizo como si el vestíbulo se volviera más claro. ¿Está en casa el doctor?, preguntó rápidamente el visitante. Sí, estoy en casa, respondió Kirillov. ¿Qué desea? Ah, es usted. Cuánto me alegro. El visitante, contento, se puso a buscar la mano del doctor en las tinieblas. La encontró y la estrechó con fuerza. Me alegro mucho, muchísimo. Ya nos conocemos. Soy Abogin. Tuve el gusto de verle este verano en casa de Gnuchev. Me alegro mucho de haberle encontrado. Por amor de Dios, no se niegue a ir ahora conmigo. Tengo a mi mujer gravemente enferma. El coche nos espera. Por la voz y por los movimientos se notaba que el visitante se hallaba en un estado de gran excitación, como quien está espantado por un incendio o por un perro rabioso. Apenas podía contener su respiración acelerada. Hablaba rápidamente, con voz trémula, y en sus palabras resonaba un acento no fingido de sinceridad, de pusilanimidad infantil. Como todas las personas atemorizadas y atónitas, hablaba con frases breves, entrecortadas, y decía muchas palabras superfluas, que no venían a cuento en absoluto. Temía no encontrarle, continuó, mientras venía, me sentía morir de angustia. Vístase y vámonos, por Dios. Verá lo que ha ocurrido. Ha venido a verme Papchinsky, Alexander Semyonovich, a quien usted conoce. Nos hemos puesto a charlar. Después nos hemos sentado a tomar el té. De pronto mi mujer lanza un grito, se lleva las manos al corazón y se desploma contra el respaldo de la silla. La hemos llevado a la cama y le he frotado las sienes con amoníaco, le he salpicado con agua y está como muerta. Temo que se trate de aneurisma. Vámonos, su padre también murió de aneurisma. Kirillov escuchaba y callaba como si no comprendiera su propio idioma. Cuando Abogin volvió a referirse a Papchinsky y al padre de su mujer, cuando empezó a buscar una vez más la mano en la oscuridad, el doctor sacudió la cabeza y dijo arrastrando apáticamente las palabras. Perdone, pero no puedo ir. Hace 5 minutos que se ha muerto mi hijo. ¿Cómo es posible?, balbuceó Abogin, dando un paso atrás. Dios mío, en qué mala hora he caído. Asombroso. Hoy todos son desgracias. Es asombroso. Qué coincidencia. Ni hecho adrede. Abogin puso la mano en el pomo de la puerta y dejó caer pensativo la cabeza. Era evidente que vacilaba y no sabía qué hacer, si marcharse o seguir suplicándole al doctor. Escuche, dijo vivamente, agarrando a Kirillov por la manga. Comprendo perfectamente su situación. Dios ve cuánto me avergüenza recabar su atención en tales momentos, pero ¿qué he de hacer? Juzgue usted mismo. ¿A quién puedo recurrir? Aparte de usted, aquí no hay otro médico. Venga, por el amor de Dios. No es por mí por quien lo pido. No soy yo el enfermo. Todo quedó en silencio. Kirillov se volvió de espalda a Abogin y permaneció unos instantes inmóvil y pasó lentamente del vestíbulo a la sala. A juzgar por su manera de andar, insegura y maquinal, por la atención con que enderezó la pantalla de flecos de una lámpara apagada y echó una mirada a un grueso libro que había sobre la mesa, en aquel instante no tenía ni propósitos, ni deseos, ni pensaba en nada, y probablemente ya no recordaba que en el vestíbulo de su casa había un extraño. La penumbra y el silencio de la sala acentuaban, por lo visto, su aturdimiento. Al pasar de la sala a su despacho, levantó más de lo debido el pie derecho y buscó a tientas las jambas de la puerta. Se notaba en su figura cierta perplejidad, como quien penetra en una vivienda que no es la suya, o como si se hubiese emborrachado por primera vez en la vida y se abandonara, estupefacto, a la nueva sensación. Sobre una pared del despacho, a lo largo de los armarios de libros, se extendía una ancha faja de luz. Junto a un pesado y sofocante olor a ácido fénico y a éter, esa luz salía por una puerta entreabierta que conducía del despacho al dormitorio.
El doctor se derrumbó en una butaca ante la mesa. Durante unos momentos contempló con soñolienta mirada sus libros iluminados. Luego se levantó y entró en el dormitorio. Allí, en el dormitorio, reinaba una calma de muerte. Todo, hasta el más ínfimo detalle, hablaba elocuentemente de la tempestad recién vivida, de fatiga, y todo reposaba. Una vela puesta en un taburete, entre una apretada multitud de frascos, cajitas y tarritos, y un gran quinqué colocado sobre la cómoda, iluminaban claramente la instancia. En el lecho, junto a la ventana, yacía el pequeño, con los ojos abiertos y una expresión de estupor en el rostro. No se movía, pero habríase dicho que sus ojos abiertos se volvían a cada instante más oscuros y se hundían en el interior del cráneo. ¡Ah! Con la mano en el cuerpo del pequeño y con el rostro sumido entre los repliegues de la ropa, la madre estaba de rodillas junto a la cama. De manera análoga al niño, ella no se movía, pero cuánto vivo movimiento se percibía en las líneas de su cuerpo y en sus manos. Se apretaba la cama con todo su ser, con fuerza y avidez, como si temiera perder la sosegada y cómoda postura que por fin había encontrado su fatigado cuerpo. Mantas, trapos, vasijas, charcos en el suelo, pincelitos y cucharitas dispersos por doquier, una botella blanca con agua de cal, el mismo aire, sofocante y pesado. Todo había quedado inmóvil y parecía sumergido en la quietud. El doctor se detuvo junto a su mujer, se metió las manos en los bolsillos de los pantalones e inclinando la cabeza hacia un lado, fijó su mirada en el hijo. Su rostro tenía una expresión ausente, y solo por las gotitas que le brillaban en su barba se podía notar que había llorado hacía poco. No se percibía en el dormitorio el horror repulsivo en que suele pensarse cuando se habla de la muerte. En la rigidez general, en la pose de la madre, en la indiferencia del rostro del doctor, había algo de atrayente, de enternecedor, y era precisamente la fina hermosura, casi imperceptible, del dolor humano, hermosura que aún se tardará en comprender y descubrir y que, al parecer, sólo la música sabe expresar. La belleza se sentía hasta en el lúgubre silencio. Kirillov y su mujer callaban, no lloraban, como si además de la gravedad de la pérdida, tuvieran asimismo conciencia de todo el lirismo de su situación. Así como una vez a su tiempo había pasado su juventud, ahora, junto con aquel niño, también se les había ido para siempre el derecho a tener hijos. El doctor, de 44 años, ya tenía el cabello blanco y parecía un viejo. Su mujer, marchita y enferma, había cumplido los 35. Andrei no solo era su único hijo, era, además, el último. Al contrario de su mujer, el doctor pertenecía a ese tipo de naturalezas que cuando sufren algún dolor moral sienten la necesidad de moverse. Después de haber permanecido unos 5 minutos al lado de su mujer y levantado mucho el pie derecho, pasó del dormitorio a una pequeña habitación, ocupada a medias por un diván grande y amplio. De allí pasó a la cocina. Vagó un poco en torno a la estufa y a la cama de la cocinera. Después se inclinó y salió a través de una diminuta puerta al vestíbulo. Allí vio otra vez la bufanda blanca y el rostro pálido. «Por fin», suspiró Abogin, agarrando el pomo de la puerta. «Vámonos, se lo ruego». El doctor se estremeció, le miró y recordó. «Escuche, ya le he dicho que me es imposible ir», dijo animándose. «Me extraña». «Doctor, no soy de piedra. Comprendo perfectamente su situación. Comparto su dolor», dijo en tono suplicante Abogin poniéndose la mano en la bufanda. «Pero tenga en cuenta que no se lo pido por mí. Se está muriendo mi mujer». Si hubiera oído aquel grito, si le hubiera visto la cara, comprendería mi insistencia. Dios mío, me figuraba que había ido usted a vestirse. Doctor, el tiempo apremia. Vamos, se lo suplico. No puedo ir, dijo Kirillov, acentuando pausadamente cada sílaba, y dio un paso hacia la sala. Abogin siguió tras él y le agarró por la manga. Sufre usted, lo comprendo. Pero yo no le vengo a llamar para que cure un dolor de muelas ni para una consulta, sino para que salve una vida humana, continuó suplicando como un mendigo. Esta vida está por encima de cualquier dolor personal. Sí, le ruego que sea usted valiente, le pido un acto de heroísmo, en nombre del amor al género humano. El amor al género humano es un arma de dos filos, contestó irritado Kirillov. En nombre de este mismo amor al género humano le ruego yo a usted que desista. Qué extraño, Dios mío. Yo apenas me tengo en pie y usted quiere espantarme con el amor al género humano. Ahora no sirvo para nada. No iré por nada del mundo. Además, ¿con quién dejaría a mi mujer? No, no.
Kirillov agitó las manos y dio unos pasos hacia atrás. Y... Y no me lo pida, prosiguió asustado. Perdóneme. Según el tomo 13 de las leyes, estoy obligado a ir. Usted tiene el derecho de arrastrarme por las solapas. Arrástreme si quiere, pero... No sirvo para nada. Ni siquiera estoy en condiciones de hablar. Perdóneme, se lo ruego. No está bien que me hable en ese tono, doctor, dijo Abogin agarrándolo otra vez por la manga. Dejemos en paz el tomo 13. Yo no tengo ningún derecho a forzar su voluntad. Si quiere, acompáñeme. Si no quiere, que Dios le perdone. Pero no es a su voluntad a la que yo apelo, sino a sus sentimientos. Una mujer joven se está muriendo. Usted dice que se le acaba de morir el hijo. ¿Quién entonces mejor que usted para comprender todo mi horror? La voz de Abogin temblaba de emoción. Aquel temblor y su tono eran mucho más convincentes que sus palabras. Abogin era sincero, pero cosa rara. Las frases que decía, fueran cuales fueran, le salían todas enfáticas, sin alma, inadecuadamente floridas, y, en cierto modo, hasta parecía que resultaban ofensivas, tanto para la atmósfera de la casa del doctor como para la mujer que en alguna parte estaba en trance de muerte. Él mismo lo sentía y por esto, temiendo no ser comprendido, procuraba con todas sus fuerzas matizar su voz con cierta dulzura y ternura y convencer de este modo, si no con palabras, por lo menos con la sinceridad del tono. En general una frase, por hermosa y profunda que sea, solo causa efecto en los indiferentes, pero no siempre puede satisfacer a quien es feliz o a quien es desdichado. Por esto casi siempre la máxima expresión de la felicidad o de la desgracia es el silencio. Cuando mejor se comprenden los enamorados es cuando callan, y un discurso fogoso, apasionado, pronunciado ante una tumba, solo conmueve a los extraños, mientras que a la viuda y a los hijos del muerto les parece frío e insignificante. Kirillov no se movía, callaba. Cuando Abogin hubo añadido algunas frases sobre la alta misión del médico, sobre el espíritu de sacrificio y demás, el doctor preguntó con voz sombría, ¿vive lejos? A unas 3 o 14 verstas. Tengo unos caballos excelentes, doctor. Le doy palabra de honor de que en 1 hora hacemos el viaje de ida y vuelta. Solo 1 hora. Estas últimas palabras hicieron al doctor mucho más efectos que los llamamientos al amor hacia el género humano y a la misión del médico. Reflexionó y dijo suspirando, está bien, vámonos. Con paso rápido y ya seguro se encaminó a su despacho y poco después reapareció vestido con una larga casaca. Abogin, contento, dando pasitos cortos y arrastrando los pies, salió con él de la casa. Fuera estaba oscuro, pero no tanto como el vestíbulo. En las tinieblas de la noche se dibujaba con toda claridad la alta figura del doctor, algo cargado de espaldas, con su larga y estrecha barba y con su nariz aguileña. De Abogin, ahora, aparte de su pálido rostro, se distinguían la cabeza grande y la pequeña gorrita de estudiante que apenas le cubría el cráneo. La bufanda dejaba entrever solo la blancura de su frente. Por detrás se ocultaba tras unos largos cabellos. Créame que sabré estimar su grandeza de ánimo, balbuceó Abogin, haciendo sentar al doctor en el coche. Llegaremos en un santiamén. ¡Ea, Lucá! Hay que llegar a casa lo antes posible, amigo, por favor. El cochero llevó el carruaje a gran velocidad. Primero pasaron por delante de una hilera de edificios informes que se extienden a lo largo del patio del hospital. Todo estaba oscuro. Solo en el fondo del patio se filtraba la luz brillante de una ventana a través de la valla, y 3 ventanas del piso superior del hospital parecían más pálidas que el aire. Después el coche entró en una densa tiniebla, el aire olía a humedad, a setas y se oía el susurro de los árboles. Los cuervos, despertados por el estrépito de las ruedas, se agitaron entre el follaje y levantaron un griterío inquieto y quejumbroso, como si supieran que al doctor se le había muerto el hijo y que Abogin tenía a la mujer enferma. Pero he aquí que pasaron raudos unos árboles aislados, unos arbustos. Brilló sombríamente un estanque sobre el que dormían grandes sombras negras y el coche rodó por una lisa llanura. El griterío de los cuervos se oía ya sordo a sus espaldas, lejos, y pronto cesó por completo. Kirillov y Abogin guardaron silencio durante casi todo el camino. Solo una vez Abogin suspiró profundamente y murmuró: «¡Qué tortura! Nunca quiere uno tanto a las personas allegadas como cuando corre el peligro de perderlas». Y cuando el coche cruzó despacito un río, Kirillov se sobresaltó de repente, como si le hubiera asustado el chapoteo del agua, y se movió inquieto en su asiento. «Escuche, déjeme marchar», dijo con angustia. «Iré a su casa más tarde. Solo quisiera mandar al practicante junto a mi mujer. ¿Está sola?» Abogin callaba.
El coche, bamboleándose y dando golpes contra las piedras, atravesó la orilla arenosa y siguió corriendo. Kirillov se agitaba, abrumado por la angustia, y miraba a su alrededor. Detrás, a la parca luz de las estrellas, se veían el camino y los sauces de la orilla que iban desapareciendo en las tinieblas. A la derecha se extendía la llanura, tan igual y sin fin como el cielo. A lo lejos, aquí y allá, probablemente en las turberas pantanosas, ardían débiles lucecitas. A la izquierda, paralelamente al camino, se extendía un altozano rizoso de pequeños arbustos, y por encima del altozano pendía inmóvil una gran medialuna roja levemente difuminada por la neblina, rodeada de diminutas nubecitas, y se habría dicho que éstas la estaban mirando desde todas partes y la vigilaban para que no huyese. En toda la naturaleza se notaba algo desolado, enfermizo. La tierra, como una mujer caída que se encuentra sola en una oscura habitación y procura no pensar en el pasado, languidecía con sus recuerdos de primavera y de verano, a la vez que esperaba, apática, la inevitable llegada del invierno. A donde quiera que se mirase, la naturaleza parecía como una fosa infinitamente honda y fría, de la que ni Kirillov, ni Abogin, ni la roja medialuna iban a poder escapar. Cuanto más se acercaba el coche a la meta, tanto más impaciente se mostraba Abogin. Se movía, se levantaba bruscamente y miraba hacia adelante por encima del hombro del cochero. Cuando el coche se detuvo al fin ante un porche con hermosos cortinones de lienzo, con franjas de color, y Abogin alzó la vista hacia las ventanas iluminadas del primer piso, se percibía cómo se agitaba su respiración. «Si ocurre algo, no sobreviviré», dijo, entrando con el doctor en el vestíbulo y frotándose las manos con inquietud. «No se oye ajetreo, y esto significa que por ahora no hay novedad», añadió escuchando atentamente. En el vestíbulo no se oían ni voces ni pasos. A pesar de la viva iluminación, toda la casa parecía dormida. Ahora el doctor y Abogin, hasta ese momento en las tinieblas, podían examinarse uno al otro. El doctor era alto, un poco cargado de espaldas, vestía con negligencia y era feo de cara. Sus labios gruesos, como los de un negro, su nariz aguileña y su mirada pálida, indiferente, tenían una expresión desagradablemente dura, poco afable y severa. Su cabeza despeinada, las sienes hundidas, las precoces canas de su barba larga y estrecha que dejaba entrever el mentón, el color gris pálido de la piel, sus maneras descuidadas y algo torpes. Todo ello, con su rudeza, hacía pensar en las estrecheces sufridas, en las privaciones, en un cansancio de la vida y de los hombres. Al ver su seca figura, era imposible creer que aquel hombre tuviera mujer y que pudiera llorar la muerte de un hijo. Abogin, en cambio, ofrecía otro aspecto. Era un hombre rubio, de complexión sólida y aire serio, con una cabeza grande, con un rostro de rasgos gruesos pero dulces. Iba vestido elegantemente, a la última moda. En su porte, en su casaca bien abotonada, en su melena y en su faz se notaba algo de noble, de leonino. Caminaba manteniendo bien alta la cabeza y abombado el pecho. Hablaba con una agradable voz de barítono, y en la manera de quitarse la bufanda o de arreglarse el cabello se traslucía una elegancia fina, casi femenina. Ni siquiera la palidez ni el miedo infantil con que, al quitarse el abrigo, miraba hacia la parte alta de la escalera menoscababan su porte, ni disminuían su aire de persona bien nutrida y sana, ni disminuían el aplomo que se desprendía de toda su figura. «No hay nadie y no se oye nada», dijo al subir la escalera. «No hay ajetreo. Dios quiera que...» Condujo al doctor a través del vestíbulo hasta una gran sala, donde destacaba un negro piano de cola y colgaba una araña cubierta por una funda blanca. De allí pasaron los dos a una salita muy acogedora, sumida en una agradable penumbra rosácea. «Bueno, siéntese aquí un momento, doctor», dijo Abogin. «Yo enseguida vuelvo. Voy a ver qué pasa y a anunciarle». Kirillov se quedó solo. El lujo de la salita, la agradable penumbra y la propia presencia en aquella casa ajena y desconocida que adquiría el aire de una aventura, todo le dejaba por lo visto indiferente. Sentado en una butaca, se contemplaba las manos quemadas por el ácido fénico. Solo de refilón vio una pantalla de color rojo vivo, el estuche de un violonchelo, y, al dirigir una mirada fugaz hacia el lugar en que se oía el tic-tac de un reloj, vio un lobo disecado, tan macizo y bien nutrido como el propio Abogin. Todo estaba quieto. En algún lugar apartado de las estancias contiguas, alguien profirió un «¡Ah!» muy fuerte.
Tintineó una puerta de cristales, probablemente un armario, y de nuevo permaneció todo silencioso. Después de unos 5 minutos de espera, Kirillov dejó de contemplarse las manos y alzó los ojos hacia la puerta por la que había desaparecido Abogin. En el umbral de aquella puerta estaba Abogin, pero no era el que había salido. La expresión de persona bien nutrida y de fina elegancia había desaparecido. Su rostro, sus manos y su pose se hallaban desfigurados por una repugnante expresión, que lo mismo podía ser de horror que de martirizante dolor físico. La nariz, los labios, el bigote, todos los rasgos se movían como si intentaran desprenderse de la cara. Ah. Los ojos, en cambio, daban la impresión de reírse de dolor. Ah. Abogin avanzó con paso largo y pesado hacia la mitad de la salita, se inclinó, lanzó un gemido y agitó los puños. «Me ha engañado», gritó, acentuando en gran manera la sílaba ñá. «Me ha engañado, se ha ido, ha fingido estar enferma y me ha mandado a por el doctor solo para huir con ese payaso de Papchinsky. ¡Dios mío!». Abogin se dirigió pesadamente hacia el doctor, le acercó al rostro los puños blancos y muelles y agitándolos siguió clamando: «Se ha ido, me ha engañado. ¿Por qué me ha mentido de este modo? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué este truco sucio de Truán? ¿Por qué este diabólico juego de serpiente? ¿Qué le he hecho yo? Se ha ido». Las lágrimas le brotaron de los ojos. Abogin dio media vuelta sobre un pie y se puso a caminar por la salita. Ahora, con su casaca corta, con sus estrechos pantalones a la moda, en los que las piernas parecían excesivamente delgadas en relación con el tronco, con su cabeza grande y su melena, se parecía en extremo a un león. En el rostro indiferente del doctor brilló una chispa de curiosidad. Kirillov se levantó y fijó su mirada en Abogin. «Permítame, pero ¿dónde está la enferma?», preguntó. «La enferma», gritó Abogin, riendo, llorando y agitando aún los puños. «No es una enferma, sino una maldita víbora. ¡Qué bajeza! Una infamia así no la habría ideado peor ni Satanás en persona. Me ha mandado buscarle para poder huir, para escapar con aquel bufón, con aquel estúpido payaso, con aquel chulo. Oh Dios santo, mejor sería que hubiera muerto. No lo voy a resistir, no lo resistiré». El doctor se irguió, los ojos le empezaron a hacer guiños, se le llenaron de lágrimas. La estrecha barba comenzó a moverse a derecha e izquierda junto con la mandíbula. «Permítame, ¿cómo es esto?», preguntó mirando a su alrededor con curiosidad. «Se ha muerto mi hijo, tengo a mi mujer llena de angustia y completamente sola en casa. Yo apenas me sostengo en pie, 3 noches llevo sin dormir. ¿Y qué resulta? Me obligan a participar en la más vulgar de las comedias, a desempeñar un papel de comparsa. No, no lo comprendo». Abogin abrió uno de los puños, arrojó al suelo una notita arrugada y la pisoteó como si fuera un insecto al que se quiere aniquilar. «Y yo sin verlo, sin comprenderlo», dijo con los dientes apretados, agitando un puño cerca de su cara, con una expresión como si acabara de pisarle un callo. Como si acabaran de pisarle un callo. Yo, sin darme cuenta de que venía todos los días, y sin reparar en que hoy había venido en Berlina. ¿Y por qué en Berlina? Y yo en la luna, Panoli. «No, no comprendo», musitó el doctor. «¿Pero qué significa esto?» «Esto es sencillamente burlarse de una persona, hacer escarnio del sufrimiento humano. Es inconcebible. La primera vez en mi vida que veo algo parecido». Con la confusa expresión de perplejidad del hombre que acaba de darse cuenta de que ha sido objeto de una grave ofensa, el doctor se encogió de hombros, abrió los brazos y, sin saber qué decir ni qué hacer, se dejó caer extenuado en la butaca. Pobre. «Bien. Ha dejado de amarme, se ha enamorado de otro. Que Dios la perdone, pero ¿a qué este engaño? ¿Por qué esta puñalada de traición?», decía con voz compungida Abogin. «¿Con qué propósito y por qué motivo? ¿Qué le he hecho yo?». «Oiga, doctor», dijo con excitación acercándose a Kirillov, «usted ha sido testigo involuntario de mi desdicha y no voy a disimularle la verdad. Le juro que yo amaba a esta mujer, la amaba con veneración, como un esclavo. Por ella lo he sacrificado todo. He reñido con mi familia, he abandonado mi empleo y la música. Le he perdonado lo que no habría sabido perdonar a mi madre o a una hermana. Ni una sola vez le he dirigido una mala mirada. No le he dado ni el menor motivo. ¿A qué viene, pues, esta mentira? No exijo amor, pero ¿por qué este vil engaño? ¿No me quieres? Pues dímelo con franqueza, honestamente, sobre todo conociendo cómo conoces mis ideas a este respecto». Con lágrimas en los ojos,
Temblando de pies a cabeza, Abogín ponía su alma al desnudo ante el doctor, con toda sinceridad. Se desahogaba, apretando las dos manos sobre el corazón, descubría sus secretos familiares sin el menor escrúpulo, y hasta parecía contento de que por fin esos secretos escaparan de su pecho. Si hubiera hablado de aquella manera una hora o dos, si hubiera soltado cuanto le oprimía el alma, se habría sentido aliviado, no hay duda. ¿Quién sabe? Si el doctor le hubiera escuchado hasta el final, si hubiera mostrado por él un poco de afectuosa compasión, quizá, como a menudo sucede, Abogín se habría resignado y habría aceptado su desgracia sin protestas, sin hacer estupideces innecesarias. Pero sucedió de otro modo. Mientras Abogín hablaba, el agraviado doctor cambió visiblemente. La indiferencia y la sorpresa que se reflejaban en su semblante fueron cediendo poco a poco el lugar a una expresión de amarga ofensa, de indignación y cólera. Los rasgos de la cara se volvieron aún más duros, más ásperos y desagradables. Cuando Abogín le acercó a los ojos una fotografía de una mujer joven de rostro bello, pero seco e inexpresivo como el de una monja, y le preguntó si, mirando aquel rostro, era posible admitir que fuese capaz de reflejar la mentira, el doctor se levantó y con rápido movimiento le miró con ojos centelleantes y dijo, martillando con brusquedad cada una de las palabras, ¿y a mí por qué me cuenta todo esto? No quiero escucharle, me niego, gritó dando un puñetazo en la mesa. Para nada necesito yo sus triviales secretos. Al diablo con ellos, no tiene usted derecho a contarme estas estupideces. ¿Se figura quizá que no estoy bastante ofendido? ¿Soy yo acaso un lacayo a quien se puede agraviar como cuanto a uno le dé la gana? ¿Sí? Abogín retrocedió unos pasos y fijó en Kirillov su atónita mirada. ¿A qué me ha traído usted aquí?, prosiguió el doctor, agitando la barba. ¿Qué tengo yo que ver con su vida regalada, con que se haya usted casado por lo que sea y con que ahora se rasgue las vestiduras en este falso melodrama? ¿Qué me importan a mí sus novelones? Déjeme en paz. Dedíquese a su papel de noble propietario que explota a los campesinos pobres. Blasone de tener ideas humanitarias. Toque, el doctor lanzó una mirada de soslayo al estuche de violonchelo, toque el contrabajo y el trombón, engorde como los capones, pero no se burle de las personas. Si no sabe respetarlas, por lo menos líbrelas usted de su atención. Permítame, ¿qué significa todo esto?, preguntó Abogín enrojeciendo. Pues significa que es una bajeza y una indignidad jugar de este modo con las personas. Yo soy médico y usted considera a los médicos y en general a los trabajadores que no huelen a perfumes y a prostitución como lacayos suyos y como pobres diablos. Allá usted, considérelos como quiera, pero nadie le da derecho a tratar a un hombre que se sufre como una comparsa. ¿Cómo se atreve usted a decirme estas cosas?, preguntó bajito Abogín, cuyo rostro empezó a contraerse otra vez y ahora, evidentemente, de cólera. Sí, ¿y cómo usted, conociendo mi desgracia, se atrevió a conducirme aquí para escuchar semejantes majaderías?, gritó el doctor y volvió a dar un puñetazo en la mesa. ¿Quién le ha dado derecho a mofarse del dolor ajeno? Usted se ha vuelto loco, gritó Abogín. No es nada generoso de su parte. No soy tan desgraciado Dice desgraciado, el doctor sonrió desdeñosamente. Deje esta palabra, a usted no le concierne. Los granujas, a los que ya no les prestan dinero, dicen que son desgraciados. El capón que se ahoga en su propia grasa también es desdichado. Seres despreciables. Señor mío, usted no sabe lo que dice, chilló Abogín. Por tales palabras, a uno le rompen la cara, ¿comprende? Abogín se metió apresuradamente la mano en el bolsillo, sacó la cartera, cogió 2 billetes y los arrojó sobre la mesa. Aquí tiene usted por la visita, dijo moviendo las aletas de la nariz. Ya está pagado. No tiene usted derecho a ofrecerme dinero, gritó el doctor arrojando de un manotazo los billetes de la mesa al suelo. Las ofensas no se pagan con dinero. Abogín y el doctor estaban cara a cara, y llevados por la ira seguían infligiéndose uno a uno inmerecidas ofensas. Quizá nunca, en su vida entera, ni siquiera delirando, habían dicho tantas cosas injustas, crueles y absurdas. En ambos se dejaba sentir con fuerza el egoísmo de los desdichados. Los desgraciados son egoístas, malvados, injustos, crueles y menos capaces de comprenderse entre sí que los tontos. La desgracia no une, sino que separa a los hombres. E incluso en aquellos casos en que, al parecer, los seres humanos deberían estar ligados por un dolor análogo, se cometen muchas más injusticias y crueldades que entre gentes relativamente satisfechas. Mande que me lleven de vuelta a casa, haga el favor, gritó el doctor sofocándose. Abogín tocó con brusquedad la campanilla. Cuando vio que nadie acudía a su llamada, volvió a tocar otra vez y arrojó airadamente la campanilla al suelo. Esta dio un golpe sordo contra la alfombra y produjo un gemido lastimero, casi agónico. Compareció un lacayo.
¿Dónde os habéis metido? ¡Mal rayo os parta!, rugió el amo de la casa apretando los puños. ¿Dónde estabas tú ahora? Ve y di que acompañen a este señor en el coche y que enganchen para mí la berlina. ¡Alto!, gritó cuando el lacayo daba la vuelta para salir. Que mañana no quede ni un solo traidor en casa. Todos a la calle. Tomaré gente nueva. ¡Canallas! Mientras esperaban los carruajes, Abogín y el doctor callaban. El primero había recuperado ya la expresión de persona satisfecha y de elegancia exquisita. Caminaba por la salita meneando con gracia la cabeza y, por lo visto, ideando alguna. La cólera aún no se había desvanecido, pero él se esforzaba por aparentar que ni se daba cuenta de la presencia de su enemigo. El doctor, en cambio, de pie, con una mano puesta en el borde de la mesa, contemplaba a Owain con el desprecio profundo, algo cínico y feo, con que saben mirar tan solo el dolor y la penuria cuando ven ante sí la saciedad y la elegancia. Cuando poco después el doctor subió al coche y emprendió la marcha, sus ojos aún conservaban su mirada de desprecio. Estaba oscuro, mucho más oscuro que una hora antes. La roja medialuna se había escondido tras el altozano, y las nubes que las custodiaban se habían extendido como manchas oscuras junto a las estrellas. Una berlina con luces rojas se dejó ir por el camino y se adelantó al doctor. Era Abogín que iba a protestar, a hacer alguna tontería. Durante todo el camino, el doctor no pensó en su mujer ni en Andrei, sino en Abogín y en las personas que vivían en la casa que acababa de abandonar. Sus pensamientos eran injustos e inhumanamente crueles. Condenaba a Abogín, a su mujer, a Papchinsky y a cuantos vivían en aquella penumbra rosada y olían a perfumes. Durante todo el camino sintió odio hacia ellos y desprecio, hasta tal punto que el corazón le hacía daño, y en su espíritu cristalizó una firme convicción acerca de tales gentes. Pasará el tiempo, pasará también el dolor de Kirillov, pero esta convicción injusta, indigna de un corazón humano, no pasará, y permanecerá en el ánimo del doctor hasta la misma tumba.